Como todo este mes hemos estado viendo, es el tema de la ciudadanía. Y qué mejor para hablar de la ciudadanía que las enseñanzas del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Así que vamos a ver Romanos capítulo 12, pero antes de empezar, hermanos, vamos a orar al Señor. Que el Señor no lo mueva a usted de su atención, porque el Señor quiere hablar a nuestro corazón hoy. Amén. Hoy día tenía que predicar el pastor Job, nuestro querido pastor Job, pero él está delicado de la garganta, así que nos hemos perdido hoy día de escucharlo a él, pero siempre escuchamos a Dios. Amén. Él habla a través de sus siervos y usa al que esté aquí adelante. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento, enseñarle reverencia al Señor y pedirle que Dios nos hable. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos a ti una vez más. Estamos en tu presencia, hemos cantado, hemos alabado. Señor, te hemos dicho gracias por lo que tú has hecho por nosotros, porque enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y Señor, porque tu fidelidad realmente es grande. Tú eres fiel en tu naturaleza, tú eres verdad, tú eres amor, tú eres todopoderoso. Tienes poder, Señor, para llevarnos del camino al infierno y nos sacas de allí, Señor, y nos trasladas, Señor, al reino de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Y eso solamente lo puedes hacer tú. Cambias nuestra condición, Señor, y trasciendes a la eternidad, Señor, a nuestro favor. Muchas gracias, Señor. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, por tu palabra, que, Señor, va a ser expuesta y que todos nosotros, Señor, la atesoremos en nuestro corazón, porque es la voz de tu Espíritu Santo hablando a tu siervo, el apóstol Pablo, que ahora podemos leer, Señor, porque tenemos esta palabra escrita aquí. Pero es una palabra viva, Señor. Es una palabra eficaz. Es una palabra que es como una espada, que es capaz de cortar. Es una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, porque solo tú eres bueno y tu palabra es buena, Señor. Aunque a veces es dura, pero es buena, siempre es buena tu palabra, Señor. Es medicina para los huesos, Señor. Tu palabra aumenta nuestra fe, porque la fe viene por oír tu palabra, Señor. Y Padre, hoy queremos, Señor, que esa fe crezca por tu palabra. Glorifícate en este tiempo, de principio a fin, en el programa, en todo lo que va a suceder en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén. Bien, el capítulo 12 de Romanos nos habla de las normas de conducta que todo ser humano en Cristo Jesús debe acatar. Del verso 1 al verso 2 nos habla de nuestras obligaciones que tenemos con Dios, ¿no? Se lo voy a leer rápidamente. Dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento los hombres presentaban, de acuerdo a la enseñanza de Moisés, los sacrificios, ¿no?, por el pecado del hombre. Ahora ya no hay sacrificio más por el pecado. Cristo pagó por el pecado de todos los hombres, así que ya no hay más sacrificio. Y Pablo nos recuerda eso para decirnos que el sacrificio ahora aceptable a Dios es nuestro culto racional. Es decir, consciente, en lo interior y en lo exterior, no solamente religiosamente por afuera, no, también en lo interior, por dentro.
Por eso que hablábamos el otro domingo acerca de la integridad, ¿verdad? Integridad quiere decir completo, como el pan integral, que ahora se le echa lo que se le había quitado antes para que sea un alimento completo. Ya no es alimento refinado, puro gluten, inflado, no, completo. Entonces, nuestro culto racional que pide el Señor y le habla a Pablo es que todos nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. O sea, una vida que agrade a Dios, una vida agradable a Dios. Yo les pregunto a muchos de ustedes, yo me hice alguna vez esta pregunta: ¿Dios sonreirá al ver mi vida? Creo que ese es como un autoexamen, ¿no? Dios me sonreirá, me estará sonriendo al ver cómo vivo mi vida. Porque Dios me conoce en el secreto. Yo puedo ser uno para el mundo, pero en el secreto Dios me conoce. Entonces la pregunta es, ¿Dios me estará sonriendo? ¿O estará triste conmigo? Porque el Espíritu Santo se contrista. Y entonces es un examen personal de cada uno. ¿Dios está contento conmigo? ¿Dios está viendo mi culto racional, mi vida? Claro que la ve, pero ¿estará contento? Entonces, Romanos 1 y 2 nos habla de nuestras obligaciones con Dios. Del verso del 3 al 8 nos habla de nuestras obligaciones que tenemos para con nosotros mismos. Lo voy a citar rápido. Digo, por la gracia que me es dada, dice, que cada uno de ustedes no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura. Racionalmente otra vez. No, que no piense de sí mismo locamente, porque es lo contrario a cordura. Que piense de sí mismo en la dimensión correcta. Ni más que me creo la última Coca-Cola del desierto, ni menos que me creo el último gusano de Jacob. En la dimensión correcta. Y eso es conciencia de mí mismo. El escritor John Maxwell, que ya dicho sea de paso, estamos llevando el curso Las 21 leyes de liderazgo, que es un curso costosísimo, pero lo estamos llevando aquí en la iglesia, porque nos hemos preparado para llevar ese curso, para darlo a los hermanos, 2 veces al mes, con un manual que cuesta 30 soles, que es un cuarto de pollo, ni un cuarto, porque el pollo está más caro cada vez. Bueno, pero hermanos, piense de sí mismo con cordura, ni más ni menos. Y John Maxwell dice que el liderazgo comienza con el conocimiento de sí mismo. Todo líder debe tener conciencia de sí mismo. Jesús tenía conciencia de sí mismo, porque Jesús le dice a sus discípulos, pregúntenles a ellos, ¿qué dicen de mí? ¿Quién dicen que soy? Jesús estaba interesado en saber cómo era su testimonio. Entonces, es una pregunta que también un autoexamen nos podemos hacer nosotros. ¿Qué dicen mis vecinos de mí? ¿Qué dicen mis vecinos de mí? Que soy el cascarrabias, que soy el que tira la basura para que a cualquier hora se debe sacar la basura a las 7 de la noche y yo la saco a las 9. ¿Ah? ¿Qué dicen los vecinos de mí? Que saco a pasear a mis perros y no recojo sus cositas que hace el animalito. ¿Qué dicen mis vecinos de mí? Que soy un sobrado, un creído, que no converso con nadie. ¿Qué dicen mis vecinos de mí? O dicen que soy una persona humilde, que soy chévere, que puedo conversar, que puedo invitarlos a la iglesia, que puedo, qué sé yo. ¿Qué dicen mis vecinos de mí? Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de mi relación con Dios, pero también mi relación con los demás, con mi entorno. Porque el Señor nos ha llamado a hacer luz. No nos ha llamado a escondernos en nuestras casas, nos ha llamado a alumbrar. Así vea el mundo, dice, vuestra luz delante de los hombres. Esa luz es también sabiduría. Luz es conocimiento, sabiduría. Te ven como alguien sabio,
Ahora, sabio no es el que lo sabe todo. No, sabio es el que toma decisiones correctas. Sabio es alguien a quien la gente puede acudir para buscar un consejo. Ese es sabio. Del verso 9 al 16 encontramos las obligaciones con otros cristianos. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amoroso, fraternal, sincero. ¿Ve? Nuestra relación con los otros cristianos. Del verso 17 al 21, las obligaciones que tenemos con nuestros enemigos. ¿Tenemos obligaciones con nuestros enemigos? Verso 17 dice, no pagues a nadie mal por mal. No te vengues. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de ti, está en paz con los demás. Está en paz con tus enemigos. En cuanto dependa de ti, agota los últimos recursos con tal de no pelear. Agota los últimos recursos con tal de tener paz. Esa es nuestra obligación con nuestros enemigos. El verso 19 dice, no te vengues. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios. El verso 20, da de comer a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. El otro día, una situación de un matrimonio que no falta. Y la dama estaba triste por algo que había hecho su esposo. No era muy grave, no era para que lo cuelgue al hombre, pero la hizo sentir triste a ella. Y lloraba la dama. Yo le dije, no sé, ¿sabes qué? Llega a tu casa y prepara un churrasco como nunca antes lo has hecho. Y ponle ahí su ensalada, ponle ahí su vaso de fruta, atiéndelo como un rey. ¿Así? Dice. Sí. No lo va a comer, porque puede pensar que le has dado veneno, o puede sentirse tan avergonzado. Tan avergonzado. No des mal por mal, sino, dice el apóstol Pablo, vence el mal con el bien. Esos son nuestros deberes como cristianos. Pero hay un deber del que queremos hablar en esta mañana. El deber con el gobierno, el deber con las autoridades, el deber, y eso está en el capítulo 13. El capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona. Diga conmigo, toda. ¿Qué dice? A las autoridades superiores. Y aquí está hablando de toda autoridad. En el hogar hay autoridades. Ahí está papá, está mamá en el hogar. En el trabajo están los jefes, los superiores. En la sociedad civil está nuestra policía. Está en otros estamentos, está el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República. En el Congreso están los congresistas.
Está el Ministerio Público, que es un ente autónomo. Está el Banco Central de Reserva, que también es autónomo. Están los ministros, que son parte del Poder Ejecutivo. Está el Poder Judicial. Ahora, nosotros podemos, en este tiempo, reflexionar sobre el rol que tienen ellos. Sí, podemos estar decepcionados, podemos criticarlos duramente, pero un cristiano no debe insultar a sus autoridades. Podemos tener críticas, podemos tener diferencias, pero jamás de la boca de un cristiano puede salir un insulto a una autoridad superior. ¿Sabes por qué? Es terrible, hermano. Dice el Señor que el que se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. El que se opone a la autoridad, resiste a lo que Dios ha establecido. ¿Dios puede establecer autoridades crueles? Sí. ¿Dios puede establecer autoridades malas? Sí. Sí. Y nuestro rol como cristianos, como pueblo de Dios, es no oponernos a esas autoridades. ¿Qué está diciendo, pastor? A mí me gusta ir a la revolución, a las marchas, vive el SUTE, vive el sindicato, viva esto y vive el otro, ¿no? Y me mezclo con todos ellos para insultar al presidente, a la presidente o a los congresistas, a ridiculizarlos en las calles, a hacer imágenes de ratas, de animales y etcétera, a burlarme de las autoridades. Eso no hace un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene otras formas de protestar. Aquí hay un principio bíblico, dice: el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo sé que esto es durísimo lo que estoy diciendo, porque mis hermanos venezolanos que están aquí en el Perú contra su voluntad, porque ellos quieren estar en su tierra, tienen esa herida en su corazón por culpa de las autoridades. Pero dice el Señor que a los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Así que hay tres cosas clarísimas en este capítulo 13 de Romanos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, que debemos obedecer a toda autoridad. Autoridad política, judicial, electoral, policial, etcétera. Obedecer a toda autoridad. Segundo, que toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Y en tercer lugar, que el que resiste a la autoridad, resiste a Dios. Y el que resiste a Dios acarrea condenación. Para entender un poco esto, tengamos claro en qué momento se escribió la carta a los romanos. Ahora sí vamos, Axel, con la primera diapositiva, por favor. La carta a los romanos fue escrita entre los años 55 y 58 después de Cristo. Miren bien, 55 y 58 después de Cristo. Estamos en el año 2023, 25. 55 y 58 después de Cristo. El Señor fue crucificado, ¿a qué edad? 33 años, ya. Estamos hablando de 20 años después de que el Señor ascendió a los cielos, se escribió la carta a los romanos. Ahí nos ubicamos en el tiempo, espacio y tiempo. Segundo, el libro de los Hechos fue escrito aproximadamente en el 30 después de Cristo. Estamos hablando que cuando el Señor ascendió a los cielos, ahí se escribió el libro, empezó la historia de la iglesia, porque Hechos es el libro de la historia de la iglesia.
¿verdad? 33 después de Cristo en adelante. Hasta la estancia de Pablo en Roma, o sea, el libro de los Hechos tiene un periodo más o menos que se ha escrito en unos 30 años, desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Pablo. Estamos ubicándonos en el espacio-tiempo, ¿amén? Estamos todos. Ahora, el gobierno de Nerón, el más malvado de los gobernantes de Roma, entre los años 54 al 68 después de Cristo. O sea, ahí nomás. Y la tradición cristiana menciona que este Nerón mandó a decapitar a Pablo y dio muerte a Pedro. Roma fue incendiada por Nerón en el año 64 después de Cristo. Así que la carta a los romanos fue escrita un poco antes de lo que hizo Nerón, pero las maldades de los emperadores ya venían desde antes. Este Nerón fue el que incendió Roma en el año 64 y le echó la culpa a los cristianos y los persiguió. Otro punto, el libro de Hechos menciona 2 rebeliones judías, la de Judas Galileo en el año 6 después de Cristo, historia descrita por Flavio Josefo en la guerra de los judíos, y la rebelión de Teudas. O sea, el libro de los Hechos narra 2 rebeliones de los judíos, rebeliones de judíos, porque no estaban conformes con el gobierno romano y fueron duramente muertos a espada. El libro de los Hechos narra un relato de Gamaliel. Gamaliel era un hombre erudito. Él era el maestro de Pablo. Ustedes recuerdan cuando Pablo dice, educado a los pies de Gamaliel. Ya, ese Pablo era alumno, discípulo de Gamaliel, un judío. Gamaliel era un judío notable. Y este Gamaliel era autoridad religiosa. Y cuando los cristianos estaban predicando el evangelio, fueron encarcelados. Y acuérdense ustedes que hay un episodio donde un ángel del Señor lo saca a Pablo de la cárcel. Y estos, después que salieron de la cárcel, siguieron predicando el evangelio. Y en el Sanedrín los judíos discutían porque querían matar a Pablo. Y entonces Gamaliel dice, hermanos míos, hermanos, escuchen, dice, ya no se opongan a la predicación de estos apóstoles. Ya no los persigan ya. No vaya a ser que estemos peleando contra Dios. Acuérdense de estas rebeliones, de la de Teudas y también de la rebelión de Judas el Galileo. Todas esas cosas que pasaron. Esas cosas que pasaron no eran de Dios. Ya estoy parafraseando, ¿no? Porque estos hombres se rebelaron contra Roma porque ellos estaban esperando el Mesías. Y estos hombres que fueron los precursores en esa época, fueron aniquilados, no eran los Mesías. Ellos estaban esperando un libertador que venga con espada. Y levantaron en rebelión a los judíos y fueron muertos, fueron exterminados. Todos los que se rebelaron. Y esto es lo que les está haciendo recordar Gamaliel, aquí registrado en el libro de los Hechos, capítulo 5. Usted lo va a leer, ya no lo leo yo porque nos gana el tiempo. Hechos capítulo 5, verso 33 al 39 está ese relato. Gamaliel, lo que le dijo a los judíos. No vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Entonces ya tenemos el contexto histórico. Gracias. Siguiente, por favor.
Aquí vemos, ya también pasamos eso, ya lo leímos. Yo pensé que veía ahí la diapositiva. Vamos a la tercera. Una más. Listo. ¿Por qué, hermanos, tenemos que entender que no podemos resistirnos a Dios si resistimos a alguna autoridad? ¿Sabe por qué? Por esta primera cosa que está aquí. Que la autoridad de Dios es suprema, que Dios es soberano, que Dios hace, como decimos nosotros, hace y deshace. Es su soberanía. Nadie puede cuestionar la soberanía de Dios. Él tiene autoridad sobre todo, rey, sobre señorío, sobre todo gobernador, sea bueno o sea malo. Dios es soberano. Amén. Por eso es que no podemos rebelarnos contra la autoridad. Vamos a ver un ejemplo de Nabucodonosor. Jeremías 27, 5 al 6. Si lo puedes poner, o yo se lo leo, se lo voy a leer mejor. Jeremías 27, 5, 6. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era el babilonio, el rey babilonio que invadió y sitió Jerusalén y robó todas las cosas del templo y derribó el templo y sitió Jerusalén de una manera trágica, de una manera dolorosa. Usted lo lee en su Biblia. Pero miren lo que dice Jeremías, dice el Señor por boca del profeta Jeremías acerca de Nabucodonosor, un rey malvado. Yo hice la tierra, dice el Señor, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahí no está la soberanía de Dios. Y ahora, dice el Señor, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y dice, mi siervo. Nabucodonosor, siervo de Jehová. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Dios pone a quien quiere. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Usted sabe que Babilonia, el rey de Babilonia, que es el que se llevó cautivo a Jeremías, a Daniel, a sus amigos, ¿no? Se llevó a todos esos jóvenes. Ese es el rey Nabucodonosor. Y dice el Señor, mi siervo. ¿Se da cuenta? Otro ejemplo. Jesús y Pilato, vamos a nuestra diapositiva. Jesús y Pilato en Juan 19, del 9 al 15, acá está. Dice, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pilato, ¿ah? Estamos hablando ya del romano, del emperador romano, Pilato. Le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y tengo autoridad para soltarte? Y Jesús respondió, escuche bien, y Jesús respondió, Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Quién le dio la autoridad a Pilato? Usted ya lo va a leer en su casa. Estas diapositivas se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Si usted no está en el grupo de WhatsApp, pida ahí que le añadan al grupo. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Pilato, la autoridad que tú tienes, te la ha dado Dios. Dios da autoridad a quien Él quiere. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, ya está. Nosotros tenemos una naturaleza rebelde.
como seres humanos, debemos reconocer. Mire, Pablo habla de la doble ciudadanía. Dice la ciudadanía celestial, la ciudadanía que tenemos en los cielos, pero también habla de una ciudadanía terrenal. Pero esa ciudadanía terrenal que tenemos todos nosotros está afectada por el hombre caído. ¿Quién es el hombre caído? Adán es nuestro padre, y por Adán todos nosotros tenemos la naturaleza adámica. Pero ahora todos estamos en Cristo, ahora tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza nueva en Cristo. Pero todavía no lo hemos alcanzado. Todavía estamos yendo paso a paso hasta que se complete. Entonces todavía hay una lucha de la carne con el Espíritu. Por eso en Gálatas el apóstol Pablo nos habla y nos ilustra acerca del fruto del Espíritu y del fruto de la carne. Y estas dos cosas se contraponen. Pero esa es nuestra lucha, hermanos. ¿Cómo alimentamos el Espíritu? Con el ejercicio espiritual, con congregar, con alabar al Señor, con orar, con leer la Biblia, con vivir en la comunidad cristiana, unos con otros, amándonos entre hermanos, orando unos por otros, haciendo la gran comisión. Esa es la forma de alimentar el Espíritu. El Espíritu no se alimenta con una varita mágica. El Espíritu se alimenta con el ejercicio espiritual. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ejercítate para la piedad. Entonces, paréntesis, a veces nosotros en nuestra vida cristiana andamos como derrotados. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando el Espíritu. Pablo es el que dice: ay, mientras este interior se renueva de día en día, dice, aunque en lo exterior yo me estoy desgastando, pero es el hombre exterior, pero lo interior se debe renovar de día en día. Amén. Los jóvenes flaquean y caen, pero el que espera en Jehová recibirá nuevas fuerzas. Y nuevas son tus misericordias, Dios. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Nuevas son. Todos los días tenemos que renovarnos en el Señor. Así que, hermanos, debemos entender que somos violadores de la autoridad por naturaleza. Y por consiguiente, continuamente transgredimos las normas y somos transgresores a Dios, los padres, a los jefes, a los gobernantes, etc. No debemos ignorar. Debemos entender que cada pecado que el hombre comete, cada pecado que nosotros cometemos es un acto de rebelión contra la autoridad. Ya sea contra la autoridad de Dios, ya sea con nuestros padres. Cada pecado está relacionado con la rebeldía, cada pecado. En segundo lugar, debemos entender que si nosotros tenemos dificultad en someternos a Dios, a quien no vemos, ¿cuánta dificultad tendremos para someternos a nuestras autoridades, a quienes vemos? Y el que se revela a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y el que se resiste a la autoridad está en condenación. Es cosa seria, hermanos. Resistir a la autoridad es cosa seria. Toda la humanidad está en rebelión como consecuencia del pecado de nuestros progenitores, de nuestras propias consecuencias y de la naturaleza de Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos terminando ya. Siguiente.
En Primera de Pedro, capítulo 2, nosotros entendemos que esta carta, escrita a los creyentes en la época de la diáspora, en la persecución, nos insta a someternos por causa del Señor. Pedro también nos enseña eso. Sométanse por causa del Señor. ¿Qué quiere decir por causa del Señor? Que debemos considerar que lo primero que debe suceder es el plan de Dios, las almas ganadas. Si yo voy a ganar a alguien para Cristo, lo puedo ganar con mi testimonio, con mi trabajo. Por eso que el Señor Jesús dice, si te piden caminar con Él una milla, si te obligan a caminar una milla con Él, ve con Él 2. Voy a explicarles un poquito. En la época de los romanos, si un ciudadano romano venía y veía a un judío y le decía, tú, ayúdame a cargar mi saco, mi costal, tenía la obligación de ayudarle, de cargar una milla. Y el Señor Jesús dice, si te piden cargar una milla, ve 2 millas por la causa de Cristo. Debemos ser sumisos por la causa del Señor. En segundo punto, que el propósito divino de la autoridad nos lleva a entender que la autoridad, cuando es mala o cuando es severa, el apóstol Pablo enseña que esa autoridad es para castigar al malo, no al bueno. Y si tú eres bueno, entonces, ¿por qué vas a temer a la autoridad? Entonces, las autoridades malas están puestas para castigar al malo. Pero si tú eres bueno, no temas. No es tu problema. No tengas miedo. Si tú haces el bien, no temas. El tercer punto es que la voluntad de Dios es que nuestra vida honorable silencie las acusaciones de la gente ignorante. Nuestro testimonio. El apóstol Pedro dice, en Primera de Pedro 2:15, dice, porque es menester que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, que hablan de vosotros toda clase de mentiras. Haciendo el bien, les tapas la boca. Testimonio de vida. Amén. Todo por la causa de Cristo. Amén. Hermanos, todo es por la causa de Cristo. A veces hay matrimonios que están sufriendo. Matrimonios cristianos, que todo el mundo los conoce que son cristianos. Pastor, yo no soporto a mi mujer. Pastor, ya no soporto a este hombre. Es cristiano. Me pega. Se han escandalizado algunos. Pastor, mi esposa es cristiana. Es cochina. Ya no la soporto. Ya no la aguanto. Pastor, mi esposo es cristiano. Si usted viera su celular, los mensajes que tiene, ya no lo aguanto. Ajá, algunos se escandalizan. Si supieran con todas las cosas que yo tengo que lidiar todos los días. Por la causa de Cristo, perdónalo. Por la causa de Cristo, date una oportunidad. Por la causa de Cristo, aguanta. Por la causa de Cristo, no te divorcies. Por la causa de Cristo, ten paciencia.
por la causa de Cristo resiste. Por la causa de Cristo no peques. Por la causa de Cristo no adulteres. Por la causa de Cristo sé valiente. Por la causa de Cristo no te corrompas. Por la causa de Cristo sé firme. Por la causa de Cristo sé humilde. Por la causa de Cristo practica la verdad. Por la causa de Cristo practica la integridad. Por la causa de Cristo practica la humildad. Por la causa de Cristo agacha la cabeza. Por la causa de Cristo sé honrado. Por la causa de Cristo sé íntegro. Por la causa de Cristo no te corrompas. Por la causa de Cristo no ames el dinero. Por la causa de Cristo. Porque todos te están mirando. ¿Cómo vives? Más bien por la causa de Cristo, crece, crece, sé lleno del Espíritu Santo. Por la causa de Cristo, vive gozoso. Por la causa de Cristo, ten paciencia y educa a tus hijos en el temor de Jehová. Por la causa de Cristo, esfuérzate más. Por la causa de Cristo, estudia. Por la causa de Cristo, sé un hombre de fe. Por la causa de Cristo, sé un hombre exitoso. A algunos les han dicho, no, hagan voto de pobreza y vivan pobres porque Cristo fue pobre y no tuvo dónde recostar su cabeza, y entonces tú también no tienes sino vivir como pobre. Teología de la liberación. No, por la causa de Cristo, estudia, trabaja, produce, triunfa, lucha con firmeza. Hermanos, yo me río de eso, pero verdad, esa canción de esa época de Radio RBC, para mí, yo no era cristiano, pero esa cancioncita me inspiraba a mí. Pero te lo digo así, por la causa de Cristo, brilla. Por la causa de Cristo, sé luz, brilla. En mi época había una canción que decía, brilla en el sitio donde estés. Brilla. Amén. Dese un aplauso a usted mismo. Siguiente diapositiva. Nos hacemos la pregunta, ¿debemos someternos a las autoridades injustas? Sí, porque Dios es soberano. Reconocer que los caminos de Dios son insondables. Romanos 11, 13, 34. Dice, ¿quién puede decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? ¿Quién le dará consejo a Dios? Los caminos de Dios son insondables. ¿Quién los conocerá? Él puso ahí a Nabucodonosor para hacer disciplina para el pueblo de Israel que se había desviado. Sí, Dios lo hizo, es soberano. También lo hizo con Ciro. El rey Ciro fue el persa que después vino y lo votó a Nabucodonosor, bueno, al hijo de Nabucodonosor. O sea, fue el imperio persa, derrotó al imperio babilónico y dominó el mundo de su época, el rey Ciro. ¿Y sabes qué dijo el Señor sobre el rey Ciro? Mi ungido. También era un rey pagano. Mi ungido. ¿Qué más? Mi pastor. Así que no es tu problema el tema de las autoridades, el cuestionar a las autoridades. Creo que usted está teniendo ahora principios para que usted no sea condenado por resistir a la autoridad. Siguiente. Ahí nomás. Una más. Está fallando la multimedia, creo. Eso está en Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro,
el rey Ciro, mi pastor, su ungido. Ahí está, gracias. Se lo voy a compartir, hermanos. Bueno, ¿y en qué caso podemos desobedecer? ¿Podemos desobedecer? ¿Cuándo podemos desobedecer? Sí, podemos desobedecer. Hay una sola razón en la que podemos desobedecer. ¿Sabe qué? Cuando va contra la palabra de Dios. Ahora que estamos en elecciones, ¿no es cierto? Tengamos cuidado con por quién vamos a votar. Porque en este tiempo, hermanos, hay candidatos que están para el otro lado. Nosotros los cristianos defendemos la vida. La vida. No quiero pasar Pasa las diapositivas, por favor. Vamos, hay una que dice dilemas éticos. Más. Ahí nomás. Los dilemas éticos. En Éxodo 1, del 15 al 21, tenemos nosotros la historia de las parteras. El rey Faraón dijo: maten a todos los niños, hombres, apenas nazcan. Y las parteras hebreas, ¿qué hicieron? Les preservaron la vida. ¿Sabe por qué? Porque ellas valoraban la vida, tenían el principio de respeto por la vida. ¿Usted recuerda en Génesis el episodio en el cual Caín mató a su hermano Abel? ¿Sí? Ya. En Génesis, Dios dijo: el que quite la vida de un hombre también merece morir. La pena capital. ¿Y sabe por qué? Porque el que quita la vida de su semejante está quitando la vida de su prójimo, que es semejanza a Dios. Escuche, el que quita la vida de otro semejante está despreciando la semejanza a Dios y no merece estar en esta tierra. Esa es la pena capital. Yo sé que algunos van a decir: ay, no, nos vamos a meter en el tema de la pena de muerte, que no estoy de acuerdo, que los derechos humanos y tanto, no. Pero ese es el principio. Es el principio. Dios estableció la pena capital. Es triste que ahora nosotros vemos como alguien toma la vida alegremente, ¿no? Ese muchacho que ha matado 3 personas a balazos, un total desprecio por la vida. Y todos los días hay muertos. Mueren mujeres, hombres matan a las mujeres, etcétera. Los delincuentes por un celular matan. Un desprecio por la vida. Diabólico totalmente. Pero mire, estas parteras hebreas estuvieron ante un dilema ético. ¿Qué hacemos? ¿Mentimos o preservamos la vida? Entonces ellos se fueron por un valor superior, la vida. Porque tuvieron que mentir cuando vinieron a inspeccionar. Oye, ¿por qué hay tantos niños? Si el faraón dijo que maten a los niños, a los varones que nazcan. No, dijeron ellas, lo que pasa es que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando nosotros vamos ya para cumplir con la orden, cuando vamos para matar a esos niños, ellas ya dieron a luz. A los 7 meses, 8 meses ya daban a luz. Son muy fuertes las mujeres hebreas. Eso era mentira. Ellas preservaban la vida de los niños. Y los niños seguían multiplicándose, los hebreos, allí en Egipto. O sea, ¿por qué mintieron las mujeres hebreas? Porque había un valor superior que respetar, que era el derecho a la vida, respeto a la vida. Estuvieron ante un dilema ético.
y tuvieron que mentir. Segundo caso, Rahab. Ahí está Josué 2:1-7. Rahab también mintió. ¿Dónde está Josué y sus amigos que se están escondiendo acá? No, ya se fueron. Estaban escondidos ahí. Porque Rahab sabía que si entregaba a Josué y a sus amigos, los iban a matar. Y ella prefirió preservar la vida. Tercer caso, Pedro y Juan en Hechos 5:27-29. Cuando se les prohibió predicar, su respuesta fue clara. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y Juan habían sido apresados. Un ángel los liberó. Salieron y siguieron predicando. Y cuando le dijeron, ya no prediquen. No, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo podemos desobedecer nosotros? Cuando nos quieren obligar a romper los valores que Dios nos ha enseñado. Allí podemos desobedecer. Pero ¿cómo nos vamos a rebelar? ¿Tirando piedras? No. Orando por las autoridades. Allí en Romanos 13 nos enseña a orar por las autoridades. Pasa rápidamente lo que tenemos arriba. Agustín de Hipona, un escritor católico, ¿no es cierto? Un teólogo, él dijo así: así como toda la vida de los santos hasta la consumación del tiempo está sometida a Dios, así también es necesario que los santos, mientras vivan en esta vida mortal, se sometan a los hombres en todo lo que no sea contrario a Dios. Mira ahí dice, nos debemos someter en todo lo que no es contrario a Dios. Bueno, enseñanza teológica, ¿no? Martín Lutero, siguiente. La segunda parte no vamos a leer. Un cristiano debe estar dispuesto a sufrir cualquier cosa y también para ayudar a la autoridad, incluso si es injusta. Un cristiano no debe resistir a la autoridad secular con la fuerza. Siguiente. Juan Calvino. La tarea especial de la Iglesia con relación a las autoridades consiste en recordarles diligentemente el significado divino del oficio que ejercen. ¿Cuál es el rol que Dios le ha asignado a las autoridades? Pablo dice, no en vano se les ha dado la espada, el poder de la espada a las autoridades. Quitar la vida. Las autoridades tienen el poder de quitar la vida. Pero aquí nos dice, ellos ejercen un oficio divino, pero debemos advertirle explícitamente contra los abusos de su poder y cualquier debilidad o injusticia que ellos cometan o toleren. No habla de la rebelión en armas, no habla de tirar piedras, de quemar edificios públicos, no habla de eso. Siguiente. Karl Barth, un teólogo del año 86, murió en el año 1886, murió en el año 68. Dice, la Iglesia cristiana obedece al Estado, pero obedece primero a Dios. Ahí nomás lo dejo. Bueno, seguimos. El Estado es instrumento divino de justicia y paz, pero al igual que todo lo demás, necesita ser reformado. Así que ofrecemos nuestra obediencia, pero no nuestra reverencia. Honramos al Estado, pero también lo vigilamos. Mira, el rol ciudadano de la Iglesia. Estos son teólogos protestantes, por si acaso, son evangélicos. Siguiente. Este es el más controvertido, Dieter Bonhoeffer. Este fue asesinado por Hitler.
¿Por qué? Porque dadas las condiciones en las que se encontraba Hitler, pues ejerció una influencia en la cual invitaba a la iglesia a levantarse, ¿no? Cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera. Aunque no directamente sobre el Estado. Esta frase dice, el costo del discipulado ilustra la obediencia incondicional a Cristo, que puede llevar a la desobediencia civil frente a un régimen injusto. Él dice, guardar silencio delante del mal es el mal en sí mismo. Dios no nos dará por inocentes. Cuando no hablas, estás hablando. Cuando no actúas, estás actuando. Está diciendo, no seas pasivo, actúa. Bueno, ese es Bonhoeffer, es el más radical. Yo les estoy dando todo lo que hay. Pero el que más me gusta es este de acá, John Howard. Dice así. Siguiente, por favor. Ahí está. Este es el más cristiano para mí, más moderno, más contemporáneo, dirá. Él critica la cristiandad. Y aquí pensemos un poco. Dice, Yoder criticó duramente la fusión histórica de la Iglesia y del Estado. Él no está de acuerdo que la Iglesia se esté fusionando políticamente con la Iglesia metida en campañas y todas esas cosas. No. Ahora los pastores postulan, quieren ser presidentes, quieren ser congresistas. No. Él no está de acuerdo con eso. Él dice, argumenta que eso diluye el llamado radical al discipulado cristiano, que es fundamentalmente no violento y contracultural. Él está diciendo, estas cosas que los cristianos se meten en las cuestiones políticas, retrasa la labor de la iglesia, de predicar el evangelio, de discipular, de ganar almas. ¿Está de acuerdo usted con eso? Sí. Hay muchas iglesias que los pastores ya quieren ganar 20.000 soles en el Congreso, les gusta lo fácil seguramente, ¿no? Y dejaron la iglesia y hicieron daño en la iglesia porque se metieron en las cuestiones de este mundo. Que manden a sus profesionales a que postulen, ¿no? O tendrían que corregir el tema de su llamado para guiar la iglesia del Señor. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, el tema central. Vivamos nuestra ciudadanía para agradar a Dios. Amén. Mire, yo quiero terminar con esto. La Escritura dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Oremos por un gobernante justo que llegue. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. También dice que la justicia engrandece la nación, la práctica de la justicia. Pero ¿sabe qué? La práctica de la justicia es un deber ciudadano de todos nosotros. No estoy hablando de la justicia social, porque ese es un concepto político, humanista. La justicia que nos enseña la Biblia, que nos enseña Dios, se llama rectitud, que incluye todo lo que es la honestidad, practicar la verdad, practicar la humildad, la honradez, la transparencia, el amor. Vamos a orar, hermanos. Ahí inclinen su rostro, vamos a dar gracias por el mensaje y creo que de aquí viene una hermana para orar por el país, ¿no? Padre, gracias te damos, Señor, por llamarnos hijos tuyos. Gracias por nuestro país, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos has llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias por ese noble llamado, porque tú llamas a quien quieres. Así como has llamado, Señor, a las autoridades, a los gobernantes, tú también nos has llamado a nosotros, Señor. Nos has llamado a la iglesia,
nos has llamado a tu asamblea, nos has llamado a la causa por Cristo, Padre. Gracias, Señor, que podamos entender ese noble llamado de ser tu cuerpo, la iglesia, en este mundo, y ejercer nuestra ciudadanía, esa ciudadanía que tenemos en los cielos, Señor, que sea reflejada en la tierra. Por eso, Señor, nosotros podemos decir con convicción: venga tu reino, Señor. No por la fuerza, porque no es con fuerza, no es con poder, sino con tu Santo Espíritu. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tome asiento, por favor. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y también